Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que afecta a toda nuestra vida, sin importar nuestra edad, ocupación o situación. Hoy hablaremos de la imprudencia. Una cualidad que puede acarrear grandes consecuencias en nuestra vida si no somos cuidadosos y sabios en nuestras decisiones y palabras. La imprudencia es, en palabras simples, la falta de reflexión antes de actuar. Es el actuar sin pensar, sin considerar el impacto de nuestras decisiones o palabras. Puede manifestarse de muchas formas en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, incluso en nuestra relación con el Señor. Pero, a pesar de ser algo tan común, la imprudencia es algo que puede tener efectos devastadores. La Biblia está llena de advertencias contra la imprudencia. Desde el principio, en el libro de Proverbios, encontramos repetidas referencias a la importancia de la sabiduría y la prudencia. El sabio Salomón, quien fue conocido por su sabiduría, escribió gran parte de estos proverbios para guiarnos en el camino de la vida. En el capítulo 13, versículo 3, dice: El que guarda su boca guarda su vida. Pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Este versículo es claro: la imprudencia en nuestras palabras puede llevarnos a la ruina. La lengua, ese pequeño miembro de nuestro cuerpo, tiene un poder tremendo. Con ella podemos bendecir o maldecir, edificar o destruir. La imprudencia en lo que decimos puede herir, separar, o incluso acabar con relaciones que son importantes para nosotros. Si reflexionamos sobre esta advertencia, podemos ver que el Señor nos llama a tener cuidado con lo que hablamos, porque las palabras no solo afectan a los demás, sino que también tienen un impacto profundo en nuestra propia vida. Hablar sin pensar, de manera imprudente, puede abrir puertas a conflictos, malentendidos y problemas que, en muchos casos, podrían haberse evitado si tan solo hubiéramos reflexionado antes de hablar. Otro aspecto importante de la imprudencia es la manera en que tomamos decisiones. En Proverbios 19:2, se nos dice: el alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies peca. Aquí se nos habla de la importancia de no actuar apresuradamente. La imprudencia en la toma de decisiones a menudo nos lleva a actuar con prisa, sin tener el tiempo necesario para reflexionar. Orar y consultar con sabiduría. La rapidez con que tomamos decisiones puede ser un reflejo de nuestra falta de paciencia, o incluso de nuestra falta de confianza en el Señor. El apóstol Santiago también nos advierte sobre esto en su carta. En Santiago 1:5, se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí el Señor nos invita a pedir sabiduría. Si no sabemos qué hacer en una situación, si estamos frente a una decisión importante, podemos acudir a Él en oración. No tenemos que apresurarnos ni actuar de manera imprudente. El Señor es el que nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. La imprudencia puede causar mucho daño en nuestras relaciones. Las relaciones humanas son complejas y requieren de mucho cuidado, paciencia y respeto. Una palabra imprudente o una acción impulsiva puede destruir años de confianza y amor. Proverbios 14:29 nos enseña: el que tarda en erarse es grande de entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este versículo nos habla de la importancia de la paciencia, especialmente en momentos de conflicto. La persona prudente sabe que no debe responder con impulsividad o enojo, sino que tiene el control de su espíritu. La imprudencia, por el contrario, surge cuando respondemos en un momento de ira o frustración, sin pensar en las consecuencias de nuestras palabras y acciones. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, también nos habla de la importancia de la prudencia en nuestras relaciones. En Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que imparta gracia a los oyentes. Este versículo resalta la necesidad de hablar palabras que edifiquen, que construyan, que fortalezcan las relaciones, en lugar de palabras que destruyan. La imprudencia en nuestras palabras no solo hiere a los demás, sino que también destruye la paz y la armonía que el Señor desea para nosotros. No podemos olvidar que la imprudencia también tiene un impacto en nuestra vida espiritual. A veces, la gente actúa de manera imprudente con el Señor, tomándolo a la ligera, creyendo que puede seguir sus propios caminos sin tener en cuenta su voluntad. En Proverbios 14:12 se nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A menudo nos convencemos de que nuestras decisiones son correctas, de que nuestros deseos son buenos, sin consultar al Señor o reflexionar sobre su voluntad. Pero el camino que nos parece correcto, cuando no está alineado con la voluntad del Señor, puede llevarnos a la perdición. En el Evangelio de Mateo, Jesús también nos habla de este tema.
En Mateo 7, 24 al 27, Jesús nos cuenta la parábola del sabio y el necio, donde compara al que escucha y pone en práctica sus palabras con el hombre sabio que construye su casa sobre la roca, y al que no lo hace con el hombre necio que construye su casa sobre la arena. La imprudencia espiritual, entonces, es ignorar la sabiduría de las enseñanzas del Señor, y construir nuestra vida sobre una base inestable. Queridos amigos, aunque todos somos propensos a cometer errores y ser imprudentes, hay formas de evitar caer en esta trampa. En primer lugar, debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento en cada área de nuestra vida. La sabiduría no es algo que se obtiene solo con la experiencia, sino que es un regalo que Dios nos da cuando lo pedimos con sinceridad. En segundo lugar, necesitamos ser conscientes de nuestras palabras. Cada vez que hablamos, especialmente en momentos de conflicto o estrés, debemos reflexionar antes de hablar. Pregúntate: ¿lo que estoy a punto de decir edificará? ¿Aportará paz o provocará más conflicto? Si no estamos seguros, es mejor callar y esperar. También debemos aprender a ser pacientes. La imprudencia a menudo surge de la impaciencia. El apóstol Santiago nos enseña a ser lentos para airarnos y rápidos para escuchar. La paciencia nos da el tiempo necesario para pensar, orar y tomar decisiones sabias. La imprudencia es una de las trampas más sutiles pero destructivas que podemos encontrar en nuestra vida. Nos lleva a actuar sin pensar, a hablar sin reflexionar y a tomar decisiones que, en lugar de bendecirnos, nos conducen a la ruina. Sin embargo, el Señor nos ha dado la sabiduría necesaria para evitar caer en ella. Si pedimos sabiduría, si reflexionamos antes de hablar y actuar, y si tomamos nuestras decisiones con el Señor en el centro, podemos vivir una vida llena de prudencia y de bendiciones. Amigos, les invito a que tomemos este tiempo para hacer una pausa y reflexionar sobre cómo estamos actuando en nuestras vidas. ¿Estamos siendo prudentes en nuestras palabras? ¿Estamos tomando decisiones sabias, que honran al Señor? Si hay algo que necesitamos cambiar, es el momento de hacerlo. Que el Señor nos ayude a caminar con sabiduría y prudencia en todos nuestros caminos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.